Hola con todos. El tema de la presente exposición es acerca de los estados hipertensivos en el embarazo. Bien, los estados hipertensivos en el embarazo son una patología muy frecuente con un alto índice de mortalidad, ¿no? Sobre todo en la ciudad, y que ha sufrido cambios en cuanto a algunas definiciones importantes, ¿no? En cuanto a algunos conceptos que han ido cambiando, que lo vamos a tratar aquí en esta exposición. Y es un tema por más importante debido a la alta frecuencia con la que es preguntado en los diferentes exámenes. Bien, para comenzar debemos tener presente la clasificación, ¿no? Clasificación actual de la hipertensión durante la gestación. Perfecto, se clasifican en 4 grupos. Primero tenemos la hipertensión inducida por el embarazo, dentro de las cuales consideramos la preeclampsia y la eclampsia, la hipertensión crónica de cualquier causa, la hipertensión crónica a la cual se sobreañade la preeclampsia, y una hipertensión gestacional, ¿no? Que es aquella la cual cursa sin proteinuria, ¿no? Sin ningún tipo de presencia de proteínas en orina. Y la hipertensión crónica, ¿no? Como sabemos, aquella que se presenta antes de las 20 semanas. Es una paciente que ya en la semana 10, en la semana 12, ya presentaba ya presiones altas, ¿no? Bueno, la preeclampsia que se sobreañade la hipertensión crónica. La paciente con proteínas que antes de las 20 semanas no presentaba proteinuria, y que después de las 20 semanas se agrega proteinuria, y algunos de los criterios que vamos a mencionar, ¿no? Que las van a catalogar como una preeclampsia, ¿no? Culminando como una hipertensión crónica con una preeclampsia sobreañadida. La hipertensión gestacional era la que anteriormente llamábamos la hipertensión transitoria, ¿no? Aquella hipertensión que no tiene mayor complicación, ¿no? Ni mayor morbilidad tanto para la madre ni para el producto. Eh, si bien es cierto el concepto de preeclampsia que conocemos todos, ¿no? Que es la presencia de presiones arteriales elevadas mayores a 140/90, ¿no? Asociado a proteinuria, ¿no? Mayor de 300 miligramos en proteinuria de 24 horas, y lo catalogamos como una preeclampsia leve, ¿no? Y catalogamos como preeclampsia severa a las presiones elevadas mayor de 160/110, añadido proteínas en orina mayor de 3 gramos, ¿no? En una proteinuria de 24 horas, ¿no? Otras escuelas consideran mayor a 5 gramos en proteinuria de 24 horas. Y no consideramos los edemas, ¿no? Los edemas tibiales, pretibiales no estaban considerados más en lo que es el concepto diagnóstico para la preeclampsia. Sin embargo, esto ha ido cambiando debido a que se ha evidenciado la pobre relación que hay entre el empeoramiento, ¿no? de la preeclampsia, relacionado con los niveles de proteínas en orina, ¿no? Pudiendo encontrarse pacientes que pasan de una preeclampsia a una eclampsia cursando con proteínas negativas en orina. Y debido a la evolución rápida de la preeclampsia a la eclampsia, o de la preeclampsia leve a una preeclampsia severa, es que se ha cambiado esto, y ya no es considerado más las proteínas como criterio de severidad para la preeclampsia severa. En nuevas guías que presenta la COG, ¿no? La Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ya no considera más ya las proteínas en orina, más bien considera otros marcadores, otros parámetros para poder nosotros diagnosticar una preeclampsia severa. Bien, entonces una preeclampsia con signos de severidad es aquella que vamos a encontrar las presiones elevadas mayor de 160/110, y tomadas en 2 ocasiones, ¿no? Con un lapso de 4 horas, y a ello añadimos, para darle el concepto de preeclampsia severa, para poder diagnosticar como preeclampsia severa, a esas presiones elevadas debemos de añadir plaquetas menores de 100.000, deterioro, ¿no? de la función hepática con presencia de transaminasas mayor del doble del valor normal,
o presencia de dolor, ¿no?, en cuadrante superior derecho, una insuficiencia renal progresiva, encontrándose valores séricos de creatinina mayores a 1.1, edema pulmonar o disturbios visuales o cerebrales, ¿no? Entiéndase ello como cefalea frontoparietal, ¿no?, intensa sui generis, un dolor que nunca antes la paciente ha tenido una cefalea sui generis, ¿no?, un dolor que abarca que es conocido como un dolor en casco, ¿no?, frontoparietal, y que la paciente refiere no haber sentido un dolor anteriormente, ¿no?, de esas características. La presencia de fotopsias, ¿no?, que es cuando nosotros le preguntamos a la paciente si ve como lucecitas, como esas lucecitas te evidencian edema o lesión a nivel occipital. La presencia de tinnitus, ¿no?, que le preguntamos a la paciente si siente como silbidos, ¿no? Esos son los famosos tinnitus, ¿no? Tiene que ser bilateral, lo cual nos va a hacer sospechar, ¿no?, en lesión a nivel temporal, ¿no? En el cerebro la lesión a nivel temporal es la que nos da, ¿no?, la presencia de tinnitus. Entonces, todas estas características, todos estos hallazgos que les menciono, ya van a darnos el diagnóstico de una preeclampsia severa. Y como si ustedes se percatan, no estamos considerando las proteínas, ¿no? Eso es lo que anteriormente decíamos, proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas, ya no va más. Puede ser solamente la presión, y añadiendo una de estas características ya tenemos nuestro diagnóstico de la preeclampsia severa. Es una patología bastante característica esa de la preeclampsia, debido a la manera como se inicia, la evolución, ¿no?, y a veces la manera tan tórpida, ¿no?, el desarrollo, el empeoramiento materno, que de un momento a otro puede complicar la gestación. Sabemos que la preeclampsia es una enfermedad que se presenta a partir de la semana 20. Sin embargo, vamos a tener dos entidades en el cual podemos encontrar preeclampsia antes de las 20 semanas, y esa es el embarazo gemelar, ¿no?, y la enfermedad trofoblástica gestacional. Esas son dos entidades en las cuales podemos encontrar preeclampsia antes de las 20 semanas, ¿no? ¿Y por qué antes de las 20 semanas? ¿Por qué después de las 20 semanas recién podemos diagnosticar la preeclampsia? Para eso debemos conocer lo que es la primera y la segunda invasión trofoblástica, ¿no? La segunda invasión trofoblástica, la cual culmina en la semana 18. Y hablando un poco de fisiopatología, cómo se inicia la preeclampsia, es debido a una invasión anómala, ¿no?, de las arterias espirales, ¿no? Una invasión anómala del trofoblasto al momento de implantarse, al momento de realizar la invasión trofoblástica. Va a haber unos cambios en las arterias espirales que no van a ser unos cambios normales que se ven en una gestación normal. Nosotros sabemos que cuando los vasos, el trofoblasto invade, ¿no?, y invade la parte de la decidua, para tratar de encontrar una zona rica en oxígeno, para poder para que se produzca una adecuada perfusión placentaria, y para ello los vasos de las arterias espirales sufren algunos cambios característicos que hacen posible que haya una buena perfusión placentaria. Esos cambios consisten en una dilatación, una apertura del tamaño de estos vasos, de estas arterias espirales, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener aquí en la preeclampsia es que no se produce dicha dilatación. Los vasos espirales, va a haber un cambio, ¿no?, a nivel del endotelio y parte del músculo. Esto va a ser reemplazado por fibrina, lo cual va a producir un incremento de la dilatación del calibre de estos vasos. Y al aumentar el calibre de estos vasos, vamos a obtener un mejor flujo hacia la placenta, ¿no? Sin embargo, en la preeclampsia estos cambios no se producen, o se producen de manera incompleta, terminando todo ello en
en un estado de hipoxia placentaria, debido a que estos vasos no se van a dilatar, no van a incrementarse en su calibre. Por lo tanto, esto va a darnos una pobre perfusión placentaria, entrando en estados de hipoxia y normoxia, momentos en que la placenta sí se va a ver perfundida de una manera normal y momentos en que no. Todo ello va a producir una serie de mediadores que van a hacer que este evento local, a nivel de la placenta, se va a traducir en un evento sistémico, debido a la liberación de radicales libres, liberación, producción de algunos agentes como la homocisteína, o elevación de lo que son las endoglinas, lo que son la forma soluble de la tirosina quinasa 1, lo cual va a producir el daño endotelial sistémico y va a culminar, ¿no?, en todas las características que conocemos de la preeclampsia. A su vez va a haber un desbalance entre los factores vasodilatadores con y los factores vasoconstrictores. Todos esos eventos que les menciono, ¿no?, la elevación de estos agentes y la disminución de otros agentes que favorecen, ¿no?, una buena perfusión, como es el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento placentario, estos cambios van a producir un aumento de los factores vasoconstrictores, como el tromboxano 2, ¿no?, y van a producir un descenso de los factores vasodilatadores, como la prostaciclina, ¿no? Entonces la tromboxano 2, la endotelina 1 van a estar incrementados. Va a haber mayor sensibilidad en los receptores para estos agentes y va a haber una disminución, ¿no?, una disminución de los efectos de los vasodilatadores, ¿no?, como el óxido nítrico y la prostaciclina. Y todo ello se va a traducir en daño a nivel renal. Y la característico daño renal que conocemos como la glomeruloendoteliosis, ¿no?, que no es más que un engrosamiento a nivel de las células endoteliales, ¿no?, del glomérulo. Se va a traducir en daño cerebral, ¿no?, edema cerebral, ¿no?, con los disturbios que hemos mencionado anteriormente, daño a nivel pulmonar, produciéndose edema agudo de pulmón. Todo ello debido, ¿no?, a la pérdida a nivel renal de las proteínas, ¿no? Esta alteración del endotelio glomerular, ¿no?, a este nivel va a producir mayor filtración de proteínas en orina. Disminución de la proteína disminuye la presión oncótica, extravasación de líquido, traducido en edemas, ¿no? Edemas, la paciente se comienza a edematizar, se forma el famoso edema cerebral, edema agudo de pulmón. A nivel hepático, que se va a producir también, va a haber obstrucción a nivel de los sinusoides hepáticos, va a haber necrosis hemorrágica periportal, ¿no? Esos son los hallazgos característicos que encontramos a ese nivel. Entonces, esa pérdida de proteínas es muy importante para entender cómo es que se producen esos edemas, ¿no?, esos edemas a todo nivel en la paciente con preeclampsia. Entonces, conociendo un poco la fisiopatología de la preeclampsia y la alteración que hay, ¿no?, en los cambios que se debe presentar, ¿no?, en estas arterias espirales para producir una buena perfusión, entendiendo ese mecanismo, es a raíz de que surge una serie de estudios para encontrar marcadores precoces que puedan predecir que una paciente va a ir a preeclampsia o no. Por ende, en etapas precoces de la gestación se vienen estudiando estos factores que les mencionaba, ¿no?, la endoglina soluble, la tirosina quinasa 1, el factor de crecimiento endoteliario, el factor de crecimiento placentario. Los estudios últimos acerca de la preeclampsia están enfocados en estos agentes, ¿no?, para poder predecir de manera precoz las pacientes que van a ir a una preeclampsia, ¿no?, y también para poder establecer algunas terapias más eficaces, ¿no?, en el tratamiento de la preeclampsia. A su vez, el estudio Doppler también de los vasos uterinos, la presencia de los famosos NOTCH, ¿no?, o hendiduras protodiastólicas en el primer trimestre, ¿no?, también
pueden predecir qué pacientes van a ir a la preeclampsia, ¿no? Siempre aunado a otros criterios, ¿no? Como la anamnesis, como los antecedentes de preeclampsia en embarazos anteriores, ¿no? O la elevación de dichos agentes que les mencionaba, ¿no? La tirosina quinasa 1, la endoglina soluble o la disminución de estos marcadores como el factor de crecimiento endotelial. A su vez también la proteína 13 placentaria también viene siendo estudiada. Todo ello, ¿no? Para encontrar, como les mencionaba, marcadores más precoces para poder diagnosticar preeclampsia. El uso de la aspirina también viene siendo estudiado y hay aceptación de que la aspirina reduce la posibilidad, la probabilidad de que un paciente sufra preeclampsia, ¿no? A baja dosis, la proteína administrada, 60-80 miligramos al día, a partir de la semana 13 del embarazo, puede prevenir la preeclampsia en pacientes con factor de riesgo para preeclampsia. ¿Y quiénes son esas pacientes? Pacientes diabéticas, pacientes con problemas renales, pacientes con antecedentes de preeclampsias precoces de sus gestaciones anteriores. Estas pacientes se verían beneficiados de un suplemento de aspirina. Los suplementos de calcio también ya vienen siendo aceptados para el uso para la prevención de preeclampsia. En poblaciones de bajo consumo de calcio ya está aceptado el uso de este suplemento, podría favorecer, ¿no?, la no presencia de preeclampsia, ¿no?, en las pacientes que consumen estos suplementos de calcio. Bien, acá les menciono un poco, les menciono todo esto porque quizás se pregunta, no se ha preguntado anteriormente esto de la fisiopatología, esto de los estudios que hay, pero eso de la aspirina sí ha sido tocado anteriormente. Pero aquí les traigo, ¿no?, los nuevos criterios de severidad de la preeclampsia 2013, los estudios que se están haciendo en torno a lo que es la preeclampsia, ¿no? Y bien, ahora sí pasemos a cosas más prácticas, lo que es enfocado más en los exámenes. ¿Qué es lo que se pregunta más? ¿Qué es lo que viene más de la preeclampsia? Bueno, como les mencioné, ¿no?, la presentación anormal es el inicio de todas estas alteraciones, la falta de las organizaciones de las arterias espirales, disminuye la presión placentaria, aumenta los factores vasoconstrictores como el tromboxano A2, disminuye la prostaciclina 2, que es vasodilatador, hay un aumento de la sensibilidad del endotelio a la angiotensina 2 y todo esto produce el vasoespasmo, ¿no? Este vasoespasmo generalizado que debido a la disminución de proteínas disminuye la presión oncótica, se produce extravasación de plasma, lo cual pues, se traduce en una hemoconcentración, ¿no? Daño endotelial, se comienzan a formar los trombos y todo ello explicaría algunas alteraciones características de la preeclampsia. Bien, aquí les traigo un esquemita más o menos de lo que ya les mencioné, ¿no? La hipertensión arterial, la glomeruloendoteliosis, ¿no?, la proteína que produce la proteinuria, la trombopenia, ¿no?, debido a que en el daño endotelial se van a ir pegando las plaquetas, ¿no?, en estas partes del endotelio que han sido dañadas, y lo cual al final se va a traducir en trombopenia, ¿no? Alteraciones hepáticas por el daño a ese nivel que se produce, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, puede haber hemorragia cerebral, ¿no?, que es una de las complicaciones más frecuentes de la preeclampsia severa. ¿Y qué pacientes tienen mayor riesgo de sufrir una preeclampsia? Bueno, son las primigestas, las pacientes jóvenes, menor de 15 años, o añosas, mayor de 35 años, embarazos múltiples, pacientes obesas, pacientes con hipertensión arterial crónica, pacientes diabéticas, pacientes con enfermedad trofolática gestacional, ¿no?, y pacientes que en gestaciones anteriores han cursado con preeclampsia. Bien, tratamiento. Bueno, las dietas en pacientes con preeclampsia no está recomendado hacer una dieta hiposódica, debido a que el sodio no tiene nada que ver dentro del mecanismo de producción de la preeclampsia. Por lo tanto, la dieta debe ser normosódica y rica en proteínas, debido a la pérdida de proteínas en orina, ¿no?, el control de la presión y diuresis, ¿no? Es medidas generales de una paciente con preeclampsia sin signos de severidad. Y actualmente el uso de antihipertensivos solo está recomendado en pacientes con preeclampsia severa. Y la finalización del embarazo va a depender de la edad gestacional, ¿no? Eso para todo tipo de patología dentro de la ginecobstetricia. La edad gestacional es muy importante, ¿no?
una paciente con preeclampsia severa, pasado las 34 semanas en los cuales ya se puede apreciar madurez pulmonar, se debe culminar la gestación, ¿no? Paciente mayor de 34 semanas, preeclampsia severa, culminar la gestación. Paciente mayor de 34 semanas con preeclampsia sin signo de severidad, un tratamiento más expectante, y llegado a las 37 semanas se recomienda culminar la gestación. Pacientes con síndrome HELLP se debe culminar la gestación a cualquier edad gestacional. En este caso se prioriza la vida materna antes que la vida del producto, ¿no? En el síndrome de HELLP se debe culminar la gestación. El uso de corticoides en síndrome de HELLP también hay estudios que avalan su uso, ¿no?, de la dexametasona o betametasona para mejorar la cantidad de plaquetas y mejora también la función hepática, ¿no? En este caso los estudios van a favor del uso de corticoides en síndrome de HELLP. Bien, vamos a ver más adelante casos clínicos, escenarios clínicos en los cuales vamos a mencionar qué hacer de acuerdo a la edad gestacional, qué hacer con dicha paciente, ¿no?, teniendo en cuenta justamente el grado de madurez pulmonar que podemos deducir de acuerdo a la semana de gestación. Gestantes a término y finalizar la gestación, tanto en la preeclampsia severa como en la preeclampsia sin signo de severidad, ¿no? Bien. Comencemos resolviendo las preguntas que han venido en los exámenes, y aquí también vamos a hablar un poco, vamos a reforzar un poco lo que es la preeclampsia. Recuerden que este es un tema grande, gigantesco, muy inmenso para hablarlo en una hora. Es un tema que nunca acabaremos de hablar si comenzamos a hablar punto por punto acerca de lo que se viene estudiando hasta ahora en cuanto a lo que es la preeclampsia. Entonces vamos a reforzar la teoría respondiendo estas preguntas. Vamos a sacarle el jugo a cada pregunta. Vamos a analizar cada pregunta y vamos a ir reforzando más nuestra noción de lo que es la preeclampsia. En relación con la preeclampsia, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? Dice, ¿es más frecuente en primigestas? Sí. Hay varias teorías acerca de la etiología de la preeclampsia, ¿no? Uno de ellos es lo que es el factor inmunológico, ¿no?, la reacción adversa que hay hacia el espermatozoide. Por lo que se ha visto que es más frecuente en primigestas o pacientes o en mujeres que tienen un nuevo embarazo con una nueva pareja, y se ha visto que en esas pacientes hay mayor incidencia de preeclampsia. O sea, puede venir una paciente que ha tenido 5 hijos y con la misma pareja, pero el sexto embarazo es con otra pareja, y en el sexto embarazo aparece la preeclampsia y no en los anteriores embarazos. Entonces acá hay un factor inmunológico que se viene estudiando, ¿no?, para poder aclararnos más lo que es la etiología de la preeclampsia. Entonces, la clave 1, ¿es más frecuente en primigestas? Sí, sí lo es. Aparece casi siempre en el tercer trimestre. Sí, suele aparecer con mayor frecuencia en el tercer trimestre, pero puede aparecer antes, ¿no? Pasado las 20 semanas puede aparecer preeclampsia, y recuerden que casi siempre cuando aparece antes de las 34 semanas, casi siempre la preeclampsia es severa. Es más frecuente en los embarazos gemelares, ¿verdad? Inclusive en este tipo de pacientes puede aparecer preeclampsia antes de las 20 semanas. ¿Hay hemoconcentración? Sí, justamente lo que le mencioné, el daño endotelial produce extravasación de plasma y se produce hemoconcentración, ¿no? ¿Puede darse sin proteinuria? No, debido a la glomeruloendoteliosis casi siempre vamos a cursar con proteinuria, pero sí. Recuerden que estas preguntas son antiguas, los nuevos conceptos han cambiado. Actualmente, como le mencionaba, la COJO ya no considera la proteinuria como criterio para el diagnóstico de la preeclampsia severa, ¿no? Por lo que debemos tener los conceptos vigentes actuales para que no nos sorprendan con las preguntas que pueden darse de este tema, ¿no? Puede ser que ya sea manejar los conceptos vigentes actuales y esto vaya a cambiar, y nosotros manejamos los conceptos pasados, vamos a equivocarnos al momento de marcar la respuesta. Entonces recuerden que la proteinuria ya no está considerado dentro de los criterios para preeclampsia severa, pero debido a que esta pregunta se ha hecho pasada años anteriores, aquí la respuesta sí es la 5, porque hasta el año 2012 se consideraba la proteinuria como criterio, ¿no?, para el diagnóstico de la preeclampsia. Aquí la respuesta es la número 5.
No olvidemos una de las complicaciones, ¿no? En un 0.2% aproximadamente, de un 0.2 a 2%, las pacientes con preeclampsia nos dan un síndrome HELP, ¿no? Y el síndrome HELP, como nosotros lo conceptuamos, síndrome HELP es una alteración sistémica en el cual vamos a evidenciar una anemia microangiopática, una hemólisis microangiopática con la presencia de glóbulos rojos crenados, ¿no? Esquistiocitos, elevación de las enzimas hepáticas, TGO-TGP, ¿no? Va a haber un incremento, ¿no?, mayor de 70 del TGO, disminución de las plaquetas, ¿no? Plaquetopenia menor de 100.000. Estas alteraciones nos van a dar el famoso síndrome de HELP, ¿no? Síndrome de HELP. Como les decía, ¿no? La hemólisis microangiopática vamos a evidenciar esquistiocitos en frotis de sangre periférica, ¿no? Y ello nos va a dar incremento de la bilirrubina, ¿no? Mayor a 1.2. Y estos hallazgos van a ser muy frecuentes en las pacientes con síndrome de HELP. Va a haber también una disminución de la proglobina. Lo que son enzimas hepáticas, elevación del TGO mayor a 72 y del HDL, tanto por la hemólisis como por alteración de la función hepática. Va a haber un incremento del HDL mayor a 600, plaquetas menor de 100.000. Esto se va a ver en el síndrome de HELP. Ahora, aquí hay unas definiciones de síndrome de HELP de acuerdo a CIBAI, de acuerdo a Tennessee, Mississippi, en el cual puede variar los valores del TGO y puede variar los valores de la plaqueta, ¿no? Pero bueno, eso es, como le digo, un tema aparte. Pero para fines de examen es necesario básicamente que conozcan esto, ¿no? Que son los criterios actuales para el concepto para el diagnóstico del síndrome de HELP. Bien, otra pregunta: ¿cuál es la conducta obstétrica a seguir en una gestante a término? Es muy importante cuando ustedes quieran responder un caso clínico de obstetricia, la edad gestacional. Es distinto abordar una paciente con una gestación a término que abordar una paciente con una gestación pretérmino. En este caso es una paciente a término, vale decir mayor de 37 semanas, que presenta una presión arterial 170-110. Hasta esto ya tenemos preeclampsia severa, ¿no? Mayor de 160-110 consideramos preeclampsia severa. Edemas 3 cruces. Si bien es cierto, los edemas no es criterio para diagnóstico de la preeclampsia, sin embargo sí es de mucha ayuda para poder diagnosticar la preeclampsia, ¿no? Y proteinuria de 5 gramos, ¿no? Entonces, con todo ello tenemos una preeclampsia severa, ¿no? Una gestante a término, una preeclampsia severa. Como le decía, la conducta obstétrica adecuada es culminar la gestación. ¿Qué dice la clave 1? Tratamiento médico y esperar el parto. Falso, es culminar la gestación, ¿no? Por la mejor vía. Si hay un buen bishop, puede ser un parto vaginal con acentuación del trabajo de parto, y si es un mal bishop, obviamente es culminar por vía abdominal. Recuerden que estas pacientes deben culminar la gestación en las próximas 12 a 24 horas. La clave 2, inducción del parto y controlar la tensión arterial. Podría ser, para ello tenemos que saber el bishop. Tenemos que saber el bishop y algunas condiciones obstétricas. 3, normalización de la tensión arterial y cesárea. No es necesario normalizar la presión arterial para someter la cesárea. La cesárea o la culminación de la gestación debe ser independiente de normalizar o no la presión arterial, porque se puede tardar horas en normalizar la presión arterial y la paciente puede decaer, ¿no?, en su estado general. 4, cesárea urgente. Puede ser la cesárea urgente. Ante una presencia severa, como les digo, inmediatamente se debe culminar la gestación. Entonces la cesárea urgente podría ser la respuesta. 5, posponer cualquier actuación hasta que se normalice la tensión arterial. No tiene nada que ver la normalización de la tensión arterial para definir a una paciente con preeclampsia severa. Entonces acá nos quedamos entre la clave 2 y la clave 4. La 2, inducción del parto y control de la tensión arterial, dice. Inducción del parto podría ser, no podría ser. Sin embargo, la clave que es aquí más recomendada sería la cesárea urgente, ¿no? Debido a que es una paciente con unas presiones elevadas, totalmente hematizada, ¿no? Un daño renal evidente. Entonces, una preeclampsia severa, cesárea de urgencia. Pero casi, debido a que es una pregunta un poquito falta de alguna información que nos podría llevar a hacer otra conducta, o que nos ayuden para poder decidir sobre nuestra conducta obstétrica, como por ejemplo la presentación. Si está cefálico o está podálico, en ello cambia totalmente la conducta, o si está transverso.
el Bishop, ¿no? Porque si esta paciente está con trabajo de parto y está con dilatación de 8 y con una altura de presentación de 0, obviamente la acentuación del trabajo de parto iría bien. Pero al momento que nos dicen inducción del parto es porque es una paciente que no está en trabajo de parto, no tiene dinámica y que recién le vamos a inducir la dinámica probablemente con misoprostol. Y aquí lo que se quiere es culminar la gestación lo más precoz, manera más rápida posible. Y ello lo vamos a obtener con una cesárea de emergencia, ¿no? Una cesárea de urgencia, que sería la respuesta a esta pregunta. Bien. De los antihipertensivos en la preeclampsia, los antihipertensivos que se han visto mejoría y que son de elección es la betalol, hidralazina, ¿no? Y la alfa-metildopa, ¿no? Mientras que el anticonvulsivante de elección no es el diazepam, no es el fenobarbital, es el sulfato de magnesio, por lo que todos los estudios han demostrado que el sulfato de magnesio, ¿no?, es el antiprofiláctico profiláctico anticonvulsivante de elección en las pacientes con preeclampsia severa. Y ante la posibilidad de una intoxicación por sulfato de magnesio, el cual se va a reflejar primero en una disminución de los reflejos osteoteninosos, después en una insuficiencia respiratoria que pueden llevarnos a un paro cardiorrespiratorio, el antídoto de elección es el gluconato de calcio. Bien. Este casito nos menciona primigesta de 18 años de edad que ingresa en trabajo de parto en la semana 37, o sea, una gestante a término, 18 años, gestante a término, que ingresa con trabajo de parto. Presión arterial 180-110. Hasta ahí, preeclampsia severa. Proteinuria y edema pretibial. Se queja de cefalea intensa, disturbio mental y epigastralgia. Probablemente un edema subcapsular, ¿no?, a nivel hepático, con náuseas y vómitos. Todo ello por daño hepático. Mientras se prepara la venoclisis, la paciente presenta una crisis tónico-clónica, que es característico de la convulsión de la preeclampsia. La convulsión de la preeclampsia se caracteriza por ser una crisis tónico-clónica que no presenta aura, y el estado postcoital el paciente cursa de manera más favorable que un estado postcoital de una paciente con epilepsia, ¿no?, que no es debido la convulsión a un proceso de la preeclampsia. Entonces, tónico-clónico es característico de la convulsión de la preeclampsia o de la eclampsia, ¿no? Si fuese tónico, si nos dijera acá con crisis tónica, debemos descartar que sea debido a la preeclampsia, que sea una eclampsia, se debe descartar eso. Pero como nos dicen tónico-clónico, es una eclampsia, ¿no? Una eclampsia. Y por ende, el tratamiento inicial es el sulfato de magnesio. Aquí es lo que les mencionaba, ¿no?, para que lo tengan, para que lo lean. Es el mecanismo como actúa el sulfato de magnesio, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hallazgos no indica severidad en una gestante con hipertensión inducida el embarazo? Obviamente, los hallazgos que nos van a indicar severidad en una gestante con hipertensión inducida por el embarazo va a ser oliguria, ¿no?, por daño renal, nos va a llevar una insuficiencia renal. Dolor en el cuadrante superior derecho nos puede traducir en una hematoma subcapsular. El retardo de crecimiento intrauterino, ¿no?, debido a una pobre perfusión, y la trombocitopenia. La creatinina 0.6 obviamente es una creatinina normal, lo cual no está dentro de complicaciones o dentro de una preeclampsia severa en el cual la creatinina está por encima de 1.2. Recuerden que la creatinina en la gestante suele considerarse hasta 0.8 la normalidad. Sin embargo, para considerar como criterio de preeclampsia severa debe ser mayor de 1.2, pero si tenemos 0.8 ya debemos sospechar que algo está yendo mal, porque hasta 0.8 podemos considerar una creatinina normal. 0.6 obviamente debemos pensar en una creatinina que está dentro de sus valores normales, ¿no? Por lo cual esta sería la clave, ¿no? No sería un hallazgo típico en una gestante con hipertensión severa. El primer paso para el manejo de la eclampsia es el uso de sulfato de magnesio, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. La lesión hepática característica de la eclampsia es la necrosis hemorrágica periportal. Se lo había mencionado también anteriormente, ¿no?
Para catalogar una gestante de 28 semanas con cuadro hipertensivo tiene preeclampsia severa, hay que haber encontrado los siguientes hallazgos, excepto, dice, presión arterial mayor a 160-110. Claro que sí. Proteinuria en 24 horas de 500 miligramos. No, en todo caso, para considerar una proteinuria en una preeclampsia severa, debe haber una proteinuria en 24 horas mayor a 5 gramos, ¿no? Acá lo dice mayor de proteinuria de 500 miligramos. Entonces sería la falsa. Oligoamnios sí va a haber, RCU también va a haber, cefalea, escotomas y epigastralgia, ¿no? Todo eso está dentro de una preeclampsia severa. Recuerden que el feto, cuando se produce un RCU, ¿no? O comienza a haber una alteración de bienestar fetal, ello se va a traducir, ¿no? En un problema renal a nivel de producto, lo cual va a producir menor producción de orina, traduciéndose eso en oligohidramnios, ¿no? Traduciéndose todo ello en oligohidramnios, debido al que el feto, cuando entra en un problema de retardo de crecimiento intrauterino, va a valorar la preservación de algunos órganos como el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales, ¿no? Por lo que a ese nivel va a haber mayor perfusión, en decremento, en produciéndose de disminución de la perfusión a nivel renal, ¿no? Porque el bebito va a preferir preservar esos órganos que le mencioné en detrimento del riñón. Entonces el riñón va a producir menos orina. Todo ello se traduce en el oligoamnio, ¿no? Que está presente o puede estar presente en una preeclampsia. La lesión renal característica, lo mencionamos, es un engrosamiento, ¿no? Del endotelio glomerular, que sería la respuesta en la clave C. También hay una serie de estudios que hay acerca de cómo se explicaría la proteinuria en los pacientes con preeclampsia. Y hay estudios que evidencian que en hipertensiones gestacionales que cursan sin proteinuria también puede haber glomeruloneoteliosis, ¿no? Esos son estudios que se realizan en pacientes, ¿no? que han tenido preeclampsia, y se ha visto también que hay una alteración a nivel de la nefrina, a nivel de los podocitos, que también podría explicar la presencia de proteínas en orina, ¿no? Y no solamente el problema a nivel del endotelio glomerular. Pero bueno, son estudios que se están haciendo para tratar de explicar la cantidad de proteínas que es eliminado en la orina en los pacientes con preeclampsia severa. Paciente gestante de 19 años con antecedentes de síndrome convulsivo, o sea, paciente que ya viene con un problema de epilepsia antes de la gestación, con embarazo a término, una presión arterial de 120/80, hasta ahí normal, proteinuria de 1 gramo en 24 horas. Ya. Con eso de proteinuria de 1 gramo en 24 horas, ya me está hablando de un problema de hipertensión inducida por el embarazo y edema T cruces, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Eclampsia no, porque en ningún momento me dice que ha convulsionado de una manera tónico-clónica. Preeclampsia leve y epilepsia podría ser, porque 1 gramo en 24 horas, dentro de la definición pasada, estaba considerado como una preeclampsia leve. Mayor de 5 gramos en 24 horas, como preeclampsia severa. Entonces la B es la respuesta, ¿no? Preeclampsia leve y epilepsia, porque también menciona que viene con un antecedente de síndrome convulsivo. Entonces la respuesta sería la B. ¿Por qué no preeclampsia severa? Las presiones no llegan a los valores de 160-110 y no me habla de otros parámetros para la preeclampsia severa, ¿no? Y obviamente epilepsia solo no puede ser, porque la proteinuria también debemos considerar, ¿no? Debemos considerar la proteinuria. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no forma parte del diagnóstico del síndrome de HELLP? Recuerden, hay hemólisis microangiopática, por ende incremento de la bilirrubina, va a haber plaquetopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica sí hay, y disfunción hepática obviamente sí hay, con incremento del HL y las enzimas hepáticas, hipertensión arterial. El síndrome de HELLP puede cursar sin presión alta, ¿no? Entonces, por lo que dentro de los criterios diagnósticos no se considera la hipertensión arterial. Podría sí
venir la paciente con HELP y su presión elevada debido a la preeclampsia previa. Sin embargo, no es necesario la presencia de la hipertensión arterial para el diagnóstico de síndrome de HELP. En relación con la preeclampsia, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? La 1. ¿Es más frecuente sin primigestas? Dijimos que sí. Aparece casi siempre en el tercer trimestre. Es verdadero. Es más frecuente en los embarazos múltiples, verdadero. La 5, ¿no? Puede darse sin proteinuria. Hay varias preguntas que se repiten examen tras examen, por lo que debemos también siempre leer, ¿no?, preguntas pasadas que han venido anteriormente debido a que suelen repetirse, ¿no? De manera textual se repite inclusive con la misma clave. Gestante de 26 semanas de amenorrea que presenta desde hace 5 días malestar general, astenia, náuseas, cefalea, edemas y ligero dolor en hipocondrio derecho. Hasta ahí, es una gestante pretérmino. Yo les mencionaba que la preeclampsia severa, cuando se presenta antes de las 34 semanas, casi siempre es una preeclampsia severa. Y más ese datito de cefalea, ¿no?, disturbio mental, y ese datito de dolor en hipocondrio derecho que me podría hacer pensar en un edema subcapsular, ya está ahí, debemos pensar en una preeclampsia severa. En la analítica me dan un HL mide mayor de 600, hemoglobina disminuida probablemente por la anemia microangiopática, por la lisis, ¿no?, de hemoglobina, y la ST, miren, 182 elevadísimo, y plaquetas menores de 100.000. Entonces lo más probable es que se trate de una preeclampsia severa, ¿no?, que me va a ir a un síndrome de HALP. El antídoto, como les mencioné, de gluconato del sulfato de magnesio es el gluconato de calcio. Estas pacientes que son sometidas al tratamiento con sulfato de magnesio deben tener una sonda Foley para poder cuantificar la diuresis, ¿no?, porque recuerden que la disminución de la orina, la disminución de los reflejos osteotendinosos, la disminución de la frecuencia respiratoria me pueden hacer pensar en una intoxicación por sulfato de magnesio. Los valores de sulfato de magnesio terapéuticos es de 4 a 8, ¿no? Valores elevados de 8 me pueden dar intoxicación por sulfato de magnesio, ¿no? Por lo que en estas pacientes siempre es bueno ir monitorizando, ¿no?, los reflejos osteotendinosos y la frecuencia respiratoria. El tratamiento de elección, como les mencioné, es el sulfato de magnesio, ¿no?, en las pacientes con preeclampsia severa, ¿no? Sí, como ven, se ha ido repitiendo esta pregunta, ¿no?, en varios exámenes. ¿Se considera factor de riesgo para hipertensión gestacional? Edad entre 25 y 30 años, ¿no? Es jóvenes y añosas, nulípara añosa es el factor de riesgo, ¿no? Nulípara y añosa. Antecedente de aborto no tiene nada que ver. Índice de masa corporal menor a 20 no tiene nada que ver. Estatus económico medio alto no, nada que ver. La clave es la 2, nulípara y añosa. La alteración renal característica es, como les mencioné, ¿no?, el edema de las células del endotelio, ¿no?, glomerular, ¿no? Esa es la alteración característica, ¿no?, que me define la glomeruloendoteliosis, ¿no? El medio más exacto para distinguir la preeclampsia y la hipertensión crónica es la presencia o ausencia de proteinuria, ¿no? Bien. La complicación más frecuente en las pacientes con síndrome de HELP es aquí en el síndrome de HELP se va a presentar estas complicaciones se van a presentar en el síndrome de HELP, ¿no? Pero la más frecuente es la hemorragia cerebral. Va a haber coagulación intravascular diseminada, si lo va a haber. Edema laringio puede haber. Recuerde que la proteinuria, la pérdida de proteínas, va a producir estos edemas, ¿no? Hematoma hepático subcapsular es el más mortal, esto cursa con una alta mortalidad. Síndrome de distrés respiratorio del adulto, pues, probablemente por el edema pulmonar. Hemorragia cerebral es la más frecuente, la complicación más frecuente del síndrome de HELP. No se olviden, hemorragia cerebral. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado en el tratamiento de la preeclampsia? Bien, no tanto que esté contraindicado, sin embargo su uso no es tan frecuente, ¿no?, debido a que puede producir retardo del crecimiento intrauterino, y ese es el atenolol. Metildopa sí está recomendable en la preeclampsia. Ha habido estudios con seguimiento hasta 7 años, ¿no?, en productos de madres con preeclampsia que fueron sometidos a este antihipertensivo, y se ha visto que no hay ningún tipo de lesión en el producto, ni a corto ni a largo plazo.
La hidralazina, ¿no?, en la crisis hipertensiva también va bien. El abitolol, indicado en la paciente con preeclampsia, y la nifedipino, ¿no? Nifedipino 10 miligramos vía oral en pacientes con preeclampsia severa. El atenolol, ¿no?, su uso no es frecuente, ¿no?, debido a esos problemas que puede traer en el producto. Aquí un cuadrito donde van a encontrar los fármacos indicados y los que no se utilizan de manera habitual en la preeclampsia, ¿no? Gestante que presenta cefalea, ¿no?, disturbio mental, presión arterial mayor de 160-105. Basta que, ojo, que el diagnóstico es presión arterial mayor de 160 y o la diastólica mayor de 110, ¿no? Pues basta que uno esté elevado y ya consideremos la preeclampsia severa. Y albuminuria, ¿no?, presencia de proteínas en orina. Con todo ello, el diagnóstico más probable es la preeclampsia severa, ¿no? Preeclampsia severa. ¿Cuál es el medicamento de elección en el tratamiento de la convulsión en la preeclampsia? Lo dijimos, ¿no?, hasta la saciedad. Sulfato de magnesio. El ácido fetilsalicílico, ¿no?, a dosis de 80 miligramos diarias, ¿no?, en pacientes con riesgo incrementado de hacer preeclampsia, ¿no?, va muy bien. Los estudios multisistémicos han demostrado que es recomendable el uso de la aspirina, ¿no?, en esta clase de pacientes. Bien, ¿cuál de los siguientes enunciados sobre la preeclampsia es falso? Excepto en el contexto de la enfermedad trofoblástica gestacional, no aparece antes de las 20 semanas. Eso es verdadero. No solamente en la enfermedad trofoblástica gestacional, sino también en el embarazo gemelar. 2. Debe sospecharse en la embarazada frente a las tensiones arteriales diastólicas 90 o sistólicas mayor a 140. Verdadero. Para su diagnóstico debe evaluarse la proteinuria. Bueno, ¿no?, verdadero. En un elevado porcentaje de casos deriva en una eclampsia. No, el porcentaje es bajo. No es la norma, no es el mayor porcentaje de pacientes que están con preeclampsia van a cursar con eclampsia, no es así, es un porcentaje mínimo, bajo, aproximadamente 2%, 1%. La paciente con una preeclampsia requiere una cuidadosa valoración del crecimiento fetal, sí, porque dijimos puede cursar con retardo del crecimiento intrauterino. Entonces acá la respuesta es la 4. En el manejo de la eclampsia son correctas todas excepto, como le mencionaba, es culminar la gestación, ¿no? El paciente que convulsiona tiene que ir a hacer las operaciones. Definitivamente esa es la acción más apropiada en este tipo de pacientes. El uso de sulfato de magnesio en pacientes con preeclampsia, ¿en qué está contraindicado? Oliguria, ausencia de reflejo citotendinoso, choque hipovolémico. En todas ellas el uso del sulfato de magnesio está contraindicado, ¿no? Esa sería la respuesta a la D. Ya les había mencionado un poco, ¿no?, de la intoxicación por sulfato de magnesio. Bien, pongamos verdadero o falso. El nitroprusiato puede usarse sin restricción durante el embarazo con hipertensión. Falso, ¿no? De manera excepcional se debe usar el nitroprusiato. Entonces ese es falso. En la hipertensión que ocurre al final del embarazo, la hidralazina para integrarse el medicamento de elección, si la hidralazina y la abitolol son de elección, ¿no?, en las pacientes con preeclampsia. El uso de medicamentos antihipertensivos para el tratamiento de la hipertensión crónica leve es beneficioso para la madre y además tiene impacto positivo en el resultado perinatal. Falso, ¿no? El tratamiento con antihipertensivos en la preeclampsia leve no ha demostrado algún beneficio, ¿no?, a largo plazo en la evolución hacia una eclampsia o hacia una preeclampsia severa, ¿no?, por lo que actualmente ya no está indicado el uso de antihipertensivos en la preeclampsia leve. En la hipertensión arterial crónica leve durante el embarazo no se recomienda usar metildopa, ¿no? En la hipertensión crónica leve no se indica, eso es verdadero, ¿no? Básicamente debido a la estabilización de una perfusión uteroplacentaria, ¿no?, con un cierto nivel de presión debido a la cronicidad del cuadro, y que si al disminuir con un antihipertensivo esa presión podría ir en perjuicio, ¿no?, de la perfusión uteroplacentaria, ¿no? El tratamiento antihipertensivo administrado antes del parto nunca deberá ser continuado durante el puerperio. Falso. Sí se puede continuar el tratamiento si la paciente continúa con preeclampsia severa. ¿Cuál sería la conducta seguida ante el síndrome de HELLP? Interrupción de la gestación,